Ok, ahora les voy a dar un ejemplo de cómo se calculan los impuestos en el caso de una corporación tipo C. Supongamos, de unas ventas de $10,000 con unos costos de 6,000 y unos gastos de $3,000. Tenemos una ganancia de $1,000. Y el socio, que es activo en el negocio, pues tiene un sueldo asignado de 2,000. Luego se reparten dividendos. En este caso, en este ejemplo, tenemos dos socios que tienen el 50% cada uno y se está repartiendo un dividendo de $500 cada uno. ¿Cómo funciona? Está en el caso del socio pasivo, el socio 1, paga impuestos corporativos del 21%, ¿ok? Por sus $500, perdón, por la ganancia, la porción de su ganancia, que son $500. La compañía paga impuesto del 21%, que son estos $210, que a cada uno de los socios les toca 105, porque tienen el 50% cada uno. Luego, si repartieron dividendos, entonces sobre los dividendos van a pagar el 15%. Los dividendos son estos 500 que tiene cada uno. El 15% les toca pagar $75 a cada uno. En el caso del employment tax, ¿qué es el employment tax? Todas las personas que reciben un salario en los Estados Unidos tienen la responsabilidad de pagar Seguro Social y Medicare. Eso es un 7.65%. En el caso del socio pasivo, pues no tiene employment tax porque no está trabajando en la empresa. En el caso del socio que es activo y que tiene un salario asignado de $2,000, va a tener que pagar el 7.65% de impuestos al empleo, ¿okay? Que es Seguro Social y Medicare. Luego ahí están los impuestos personales. Para efectos de este ejemplo pusimos un promedio del 22% de impuesto estimado que le toca. Este socio no va a pagar impuestos porque solamente paga a nivel de los dividendos que recibió, porque no recibió ningún otro ingreso. Sin embargo, el socio activo recibió $2,000 de ingreso de salario, ¿ok? Y va a tener que pagar sobre ese ingreso del salario el 22%, ese es un estimado que estamos poniendo acá, para que vean la diferencia entre lo que le corresponde al socio. El socio pasivo recibió solo $500, que fueron los dividendos, y pagó de impuesto por vía de la compañía o el impuesto corporativo 105, y por la vía del dividendo 75, que es el 15%, que son estos $180. Esta es la sumatoria de lo personal, que fue sobre los dividendos que recibió, que fueron $500, y lo que pagó la corporación, que fueron 105, su porcentaje, su 50%, del 21% que le tocó pagar a la corporación. Recordemos que las tasas de las corporaciones tipo C es el 21% flat, sea $1 o sea $1,000,000 o 10 millones de dólares de ganancia. En el caso del socio activo, él tiene adicional el employment tax, que tiene que pagar el 7.65 sobre el salario que generó o que le pagaron, y va a pagar impuestos sobre la renta sobre estos $2,000 también. Entonces, cuando sumamos los impuestos, van a ser los 105 corporativos que pagó la compañía, el 21% por las ganancias, por los $1,000 de ganancia que generó la compañía. Luego $75, que es el 15% por su dividendo de $500. Luego el employment tax, el impuesto sobre el empleo, que es Seguro Social y Medicare, que es un 7.65%. Y tiene que pagar el impuesto personal, impuesto sobre la renta federal, que le toca sobre los $2,000 de salario que recibió. Entonces su total de ingresos fueron 2,000 de salario más 500 de ganancia, y pagó un impuesto de $773. Esa es la diferencia entre, y este es el porcentaje que les corresponde. En el caso de este que tuvo un ingreso de 500, pagó 180, es una tasa efectiva del 36. En el caso del socio activo,
que tuvo un ingreso de $2.500, paga $773 sumando los impuestos personales y corporativos y termina dando una tasa del 30.9%. ¿Okay? Ok. Hay preguntas sobre la deducción del QBI. La deducción del QBI es simplemente un crédito que dan sobre el ingreso, es decir, que van a calcular el impuesto sobre un 20% menos de ganancia. Básicamente eso es lo que sucede. Ese es el QBI. ¿Okay? No sé si Jorge quiere explicar algo más adicional sobre el QBI. Ok. Sigamos. Ahora les voy a explicar sobre una LLC. Es single member, es cuando tiene un solo dueño. ¿Okay? El mismo ejemplo, tenemos $10,000 en ventas, tenemos costos de $6,000, tenemos gastos de $1,000 y al final una ganancia neta de $3,000. Esto no incluye salarios de los socios porque pues, es una LLC y no incluye salarios, no puede incluir salarios. Entonces, la ganancia es de $3,000 para, en el caso de la entidad, y cada socio pues va a tener su porcentaje respectivo. El QBI, aquí está el QBI, los 3,000, que es la ganancia, el 20% son 600 y eso se le resta. Quiere decir que la ganancia se va a calcular sobre 2.400, o los impuestos, perdón, se van a calcular sobre los 2.400. Es un crédito que les dan. Realmente esto se crea en el 2018, la nueva ley, para tratar de balancear la diferencia entre la tasa del 21% que tienen las corporaciones flat y la que tienen los negocios que trabajan, que tienen, quienes pagan los impuestos son a título personal, en las tasas personales, crearon este crédito para tratar de equivaler de alguna manera esas diferencias, ¿ok? Y es un 20% que se reduce de la ganancia para el cálculo del impuesto. Estamos tomando una tasa personal, es de ejemplo, del 22%, y luego el socio que sea pasivo no tiene que pagar lo que se llama self-employment tax. Self-employment tax es el impuesto al trabajo por cuenta propia. En este caso, esto es un 15.3%. Eso es Seguro Social y Medicare. En el caso que vimos anterior, el impuesto que hablábamos era Employment Tax, que era el del empleo, que se calcula cuando una persona trabaja en relación de dependencia, tiene que pagar Seguro Social y Medicare el 7.65, que es la mitad del 15.3, porque la otra mitad, para llegar al 15.3, lo paga el empleador. Entonces, cuando uno está en relación de dependencia, una porción lo paga el empleador y otro la paga el empleado. ¿Ok? En el ejemplo que vimos anteriormente, vimos solo la porción del empleado, que es el costo que está teniendo el empleado. En este caso, cuando uno es independiente y tiene un trabajo por cuenta propia o es dueño de una LLC, le toca pagar lo que se llama self-employment tax, que es el impuesto al empleo por cuenta propia, y es un 5.3%. En el caso de un socio pasivo, no le toca pagar nada, porque si es pasivo, no se considera una ganancia generada por su trabajo, por tanto no tiene self-employment tax. Eso, por ejemplo, es en el caso de que usted tiene una LLC y la LLC es dueña de una propiedad y lo que genera es renta. Esa renta, eso es un ingreso pasivo, no tiene self-employment tax. O en el caso de que usted no hace nada, no tiene actividad, no es una actividad comercial, sino que es un ingreso pasivo, no va a tener self-employment tax. En el caso del socio que es activo, sí tiene que pagar self-employment tax, 15.3% adicional al impuesto sobre la renta que le corresponda pagar. En esta tasa que colocamos aquí, colocamos el 22%. Y pues, por supuesto, tiene la carga del 22%, que es el impuesto federal, impuesto sobre la renta, y tiene la carga del self-employment tax, que suma estos $1,119. Entonces, en este caso, el socio pasivo tiene solamente la carga del 22% federal
En este caso, la carga es del 37.39 cuando le sumamos el 15.3. En este caso, no estamos asumiendo que están en un estado que no tiene impuestos estadales. Si tuvieran impuestos estadales, esto es adicional, tendrían que pagar adicional. Por ejemplo, en Florida no hay impuestos estadales para las personas naturales, quiere decir que no hay otro impuesto, pero si usted está en Nueva York, si usted está en California, en la mayoría de los estados, hay impuestos a las personas naturales y habría que agregar la tasa de impuestos que corresponda en el estado. Ok. Por aquí tenemos varias preguntas. Si tengo una LLC, un solo miembro, ¿cómo me puedo pagar? ¿Puedo hacer retiros recurrentes de 1,000 semanal? ¿Cómo afecta con respecto a los impuestos de la LLC o personales? Ok, los retiros que usted haga en una LLC son simplemente retiros de la ganancia que usted paga. No tienen ningún efecto en el cálculo del impuesto. No son un gasto, no es una deducción. Simplemente es un retiro que usted está haciendo. Entonces, ¿cómo funciona en una LLC de un solo miembro? Usted va a tener que hacer su declaración personal y colocar el ingreso, sus ingresos y sus costos y sus gastos para determinar la ganancia, y sobre la ganancia va a pagar impuestos, como lo estamos viendo acá. Tengo ventas, vendí, vamos a suponer que usted hace Uber y tiene una LLC para hacer Uber, y usted tuvo ingresos de $10,000 y gastó entre el carro, gasolina, no sé, todos los gastos que tuvo, y le quedaron $3,000 de ganancia. Sobre esta ganancia, en el caso de un negocio como Uber, que son negocios activos, pues va a ir en su declaración personal en un Schedule C, y la ganancia va a ser 3,000, y entonces usted declara impuesto y paga impuestos sobre los 3,000. Usted puede retirar esos 3,000 en el momento que usted quiera, incluso puede ser que le toque retirar más, porque hay algunos elementos como depreciación, como millas del vehículo, que uno puede deducir en un momento dado, que no necesariamente quiere decir que se sacó el dinero, y puede ser que haya más efectivo para sacar que la ganancia que se esté generando. Usted lo puede sacar sin ninguna consecuencia, porque eso no tiene ningún impacto en los impuestos. Ok, en caso, ahí tengo, a ver, esto ya lo respondí, Don. ¿Cuál es? A ver, cuando una LC es de un solo socio, se considera un socio activo. Pues depende de lo que haga la LLC. Si efectivamente el ingreso que se genera tiene que ver con una actividad de algo que está haciendo el socio, evidentemente sí, pero una LLC puede ser dueña de una propiedad y los ingresos que genera son ingresos pasivos, porque eso es renta. Entonces depende de lo que genere y del tipo de negocio que sea. En caso de un socio extranjero, en la LLC tiene que pagar self-employment tax. No. Si el socio es no residente fiscal de los Estados Unidos, no hay self-employment tax. Ok, sigamos. Tenemos ahora un ejemplo de una LLC multi-member, o sea, tiene más de un socio, de 2 o más socios. Eso se considera un partnership para efectos fiscales de impuestos. Quienes pagan los impuestos son los socios. En el mismo ejemplo, ventas de $10,000, costos de 6,000, gastos de 1,000, una ganancia de $3,000. No incluye salarios de los socios, porque los socios no pueden tener, en la LLC no pueden tener salario. Tienen una ganancia de 1,500 cada uno. Hay un socio activo y hay un socio pasivo. ¿Ok? Entonces tenemos el ejemplo acá, donde el socio pasivo tiene su ganancia de 1,500. Hacemos el cálculo del QBI, que es el 20%, que es una resta que se hace del monto de la ganancia. La ganancia sobre la que se va a pagar impuesto es de 1,200. Cuando se le aplica este crédito, la tasa estimada que estamos tomando es el 22%. En el caso del socio pasivo, pues no hay self-employment tax, porque no es un ingreso por su trabajo, así que no tiene cero aquí, y los impuestos que le toca pagar son 264, que es a tasa estimada del 22% sobre los 1,200.
En el caso del socio activo, exactamente igual, exceptuando que tiene self-employment tax, porque tiene un trabajo, se considera la ganancia por su trabajo y tiene que pagar el 15.3% de self-employment tax, de que es el impuesto al trabajo por cuenta propia, seguro social y Medicare, y eso da $229 para un total de 493. En este caso, el socio pasivo tiene un impuesto promedio de 17.60% y el socio activo, que tiene que pagar el self-employment, un 32.9%. Estos son ejemplos gruesos simplemente para que tengan una idea de lo que implica y tengan idea de las magnitudes que implican, ¿no? Ok. La tasa adicional de Florida que me preguntan por acá, 5.5% después de los primeros $50,000 de ganancia. El impuesto de self-employment tax no aplica para extranjeros, ya lo mencioné. Okay, listo, creo que tenemos las preguntas respondidas. Ok, ahora les voy a mostrar el ejemplo de una corporación tipo S. El mismo ejemplo, $10,000 en ventas, costos de $6,000, gastos de $3,000, ganancias de $1,000. Cada uno de los socios tiene una ganancia de 500 porque son 50% cada uno. Y el socio tiene $2,000 de salario. Tiene uno de los socios, el socio activo. Entonces tenemos el socio pasivo, $500 de ganancia y no tiene salario. Se le aplica sobre los $500 el 20% de crédito, así que el impuesto se va a calcular sobre 400, los ingresos taxables son $400, el 22% que es la tasa personal, porque la S Corporation, quienes tienen la responsabilidad de pago de impuestos son los socios, así que se va a aplicar a las tasas personales, estamos estimando una tasa del 22%, entonces sobre $400, que es el ingreso taxable, el impuesto es 88, el impuesto personal que le toca pagar. No tiene self-employment tax, no tiene impuesto al desempleo, al empleo por cuenta propia, perdón, porque no está, perdón, al empleo, porque en este caso no tiene salario la persona. En el caso del socio activo, igual, tiene $500 de ganancia, pero además se le asignó un salario de $2,000. Se le aplica sobre los $500 de la ganancia el crédito del 20%, quiere decir que el impuesto, el ingreso gravable va a estar en $400 para efectos de la ganancia. Esta persona se ganó los $2,000 de sueldo más los 400 de la ganancia de la empresa, del negocio, quitándole el 20% del QBI, son $2,400. Se le aplica la tasa personal del 22%, pero esta persona, como tiene salario, tiene que pagar Seguro Social y Medicare, que es el seguro de empleo, 7.65%, que son $153. Así que los 2.400, el 22% más los 153, da $681 de impuesto personal que tiene que pagar esta persona. La tasa efectiva para efecto del pasivo es 17.6 y para el activo es 27.2, porque por supuesto tiene que pagar el 765 sobre los $2,000, además del impuesto sobre la renta sobre los $2,000, que se ganó adicionales a los 400 de su participación en la ganancia de la empresa.